¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a este repaso de la lección. Estamos felices de estar una vez más con ustedes, allí conectados semana a semana. Queremos expresar nuestra gratitud a cada uno de ustedes por la oportunidad que se nos permite de compartir el repaso de esta lección. En esta oportunidad tengo el privilegio de tener a dos panelistas. Está con nosotros nuestro tesorero de campo de aquí de la Misión Central del Perú. Estamos hablando del Magíster Alexander Castro. Magíster, adelante, bienvenido, gracias por acompañarnos. Un saludo para cada uno de ustedes, mis queridos amigos, hermanos, aquí para participar del desarrollo de la lección número 11 junto al pastor Carlos Valenzuela, director de Ministerio Personal y Escuela Sabática. Gracias, hermano Alexander. Está también aquí en el panel con nosotros el director de Publicaciones y Espíritu de Profecía. Estamos hablando del pastor Esteban Carajulca. Bienvenido, pastor. Una alegría, queridos hermanos que nos están escuchando. Muy felices, pastor Valenzuela, hermano Alexander, de estar aquí. Contentos de poder cumplir la misión también a través de las redes sociales. Gracias, pastor. Entonces vamos a dar inicio ya a este repaso. Para ello vamos a iniciar con una oración. Pastor, por favor, diríjanos en oración. Vamos a orar. Querido Padre, qué alegría, qué bendición poder llegar a la casa, a diferentes lugares a través de este medio de comunicación. Queremos que tu Espíritu Santo en este momento pueda usarnos para que juntos podamos compartir este mensaje, aprender y aplicar también a nuestra vida y vivir en el centro de tu voluntad. Te pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, pastor Esteban. Vamos a entonces ir directamente al repaso de nuestra lección de Escuela Sabática. Como cada semana hacemos el ciclo de aprendizaje. Para ello vamos con el Motiva. Muy bien, en esta parte el título de nuestra lección habla de apresado y juzgado. Nuestro versículo de memoria se encuentra en el capítulo 14, versículo 36. Dice, decía Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, sin embargo, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Esas fueron las palabras de Jesús para su Padre aquella noche en el Getsemaní. Pastor Esteban, cuando hablamos de la pasión de Cristo, ¿qué viene a su mente cuando hablamos de pasión, pastor? Según la Real Academia, dice que la palabra pasión significa padecer. Y cuando lo interpretamos bíblicamente, también en los comentarios bíblicos, significa sufrir o sufrimiento por algo que amas, por algo que tú te encomendaste. Entonces, cuando hablamos de pasión, pastor Carlos, estamos hablando de algo que Jesús vivió. Por ejemplo, Él se apasionó, estuvo dispuesto a padecer solo con el único propósito de salvar al hombre. Qué bueno. Y cuando lo aplicamos, hablamos de nosotros, ese trabajador es un apasionado, está decidido a padecer con tal de cumplir la misión. Esa es la idea. La Real Academia dice que pasión significa padecer. Padecer, qué bueno, gracias, pastor. Es que interesante entonces saber cómo es que Jesús se apasionó por salvar a las personas. Pero también el título de nuestra lección dice apresado y juzgado. Hermano Alex, ¿qué viene a nuestra mente cuando usted escucha este título? Muy bien, relacionamos cuando vemos en la televisión presentar a algunos delincuentes allí enmarrocados. Los policías presentan las pruebas y peor aún, cuán impactante es si nosotros vemos a un conocido allí y nos ponemos a pensar, pero esta persona tenía buena conducta, ¿por qué está allí? ¿Qué habrá hecho? Esa parte nosotros reflexionamos y decimos, ¿merece estar allí? ¿No merece estar allí? ¿Va a seguir un juicio? ¿Quién lo va a juzgar? ¿El juicio será bueno? ¿El juicio estará de parte de un lado? Todos esos pensamientos vienen a nuestra mente cuando decimos apresado y juzgado. Qué interesante, eso es lo que Jesús pasó, ¿ve?
Él era un hombre que salvaba a las personas, atendía a las personas, pero ahora miramos a Jesús siendo apresado. Qué interesante entonces dar inicio a nuestra lección de esta manera. Vamos a ir ahora al Explora. Para esta parte del Explora vamos a mirar aquí cómo es que estas dos historias están entrelazadas entre sí. Y vamos a mirar un poquito el contraste que hay entre María y entre Judas. 4 características, 4 cosas que entran en contraste. Aquí está el primero, por ejemplo. El caso de María, a ella en la escena no se le menciona con nombre. Aquí no se le menciona con nombre. En el caso de Judas, se le menciona por nombre, porque él es el que va a entregar a Jesús. En el caso de María, el segundo contraste, en el caso de María, es que ella sí obsequia, hace un regalo para Jesús. En el caso de Judas, es él el quien traiciona a Jesús. En el caso de María, se declara el valor del perfume, el valor del regalo que hace María para Jesús. En el caso de Judas, no se declara el precio, el importe, cuánto le iba a costar entregar a Jesús. Y por último, este acto, en el caso de María, será recordado para bien. En el caso de Judas, este acto es recordado para mal porque traicionó a Jesús. Aquí está la historia sándwich número 5. Y para ello vamos a mirar esta primera parte. Hermano Alex, coméntanos un poquito. San Marcos, capítulo 14, versículos 1 y 2, la primera parte de la historia sándwich. Los líderes religiosos de aquella época buscaban prender a Jesús, pero no encontraban el momento preciso. Buscaban de qué acusarlo, pero tampoco encontraban. Entonces, ellos se sentían incómodos porque Jesús empezaba a liderar las masas y contradecía lo que ellos predicaban en las sinagogas. Muy bien, qué interesante. Miren cómo es que estos líderes, dice el texto bíblico, con engaño estaban buscando prender a Jesús. En esa situación, allí la historia sándwich menciona la parte central a María, un personaje, y en esta escena los invitados, dice aquí la lección, los invitados estaban consternados por el valor de este perfume que fue derramado. Pastor, coméntanos, los 4 evangelios tienen esta historia interesante. Es impresionante la historia que encontramos aquí, en medio de estos dos contrastes, Pastor Valenzuela, que mencionaste, está la historia de María Magdalena. Si bien es cierto, no aparece el nombre de ella, pero si analizamos aquí... En los otros evangelios. Exacto, en los otros evangelios... Ahí está el nombre en los otros evangelios. Está el nombre. Pero si analizamos aquí, hay algo muy interesante que encontramos aquí. Por ejemplo, número 1, lo que ella hace rompe todos los esquemas, porque una mujer no podía entrar en una reunión de varones. Una mujer no podía participar de alguna sesión de los varones. Es más, la mujer era ignorada. En esos tiempos bíblicos la mujer no estaba registrada, la mujer no tenía estudios, no tenía muchos derechos. Pero esta mujer entra y cuando lo ven, lo desprecian a esta pobre mujer. Incluso ahí la critican y Jesús, cuando ve que ella viene con su perfume de alabastro, y dicho sea de paso, ese perfume, dice que para hacer ese perfume de alabastro, una gotita o algunas gotitas son toneladas de un material que usan. Entonces, el costo era del sueldo de un año, es decir, era carísimo. Pero ella dio todo porque estaba en su corazón con gratitud a Jesús. Y lo otro que encuentro aquí es cuando Jesús dice, donde quiera que se predique el Evangelio, dice acá el versículo 9, les aseguro que donde quiera que se predique el Evangelio en el mundo se contará lo que ella hizo. O sea, nunca olvidar ese corazón grato que tenía esta mujer de que Dios lo había perdonado. Y lo otro que encontramos acá es de Judas. Judas, cuando traiciona a Jesús,
cuando vienen a apresar a Jesús, y él viene, ¿no? El capítulo 14, versículo 43 dice, mientras él aún hablaba, llegó Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas, palos, de parte de los principales sacerdotes y los ancianos, y él entrega a Jesús. Y sabemos que él le da un beso a Jesús, con un beso traiciona a Jesús. Entonces aquí encontramos estas dos historias en este capítulo. Una historia de una mujer arrepentida, que todo el mundo la despreció. Decían que esta mujer era una mujer que se prostituía, pero cuando Jesús la perdonó, ella se le perdonó más y amó más. Y no solamente esta mujer encontramos acá, la historia encontramos en Hechos de los Apóstoles como una mujer evangelista, una mujer que dio todo para la misión. Y la recordamos con ese sentido de misión, con ese sentido de ser una mujer fiel a Dios en todo. Pero a Judas lo recordamos como el hombre que, a pesar de que caminó con Jesús, lo traicionó. Hoy nosotros también podemos ver en la iglesia, y no tenemos que sorprendernos, hermanos que aman a Dios y hermanos que un día abandonan la iglesia. Más nuestra mirada tiene que estar puestas en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Gracias, pastor. Qué interesante. Entonces aquí la historia sándwich, los extremos que se menciona en el caso de María y en el caso de Judas. La lección también nos está hablando de la última cena. Y aquí hay algo interesante porque queremos revisar un poquito qué pasó en el Antiguo Testamento. Este es el caso del capítulo 24, versículo 8 de Éxodo. Vamos a pedir que nuestro hermano Alex pueda comentarnos un poquito al respecto. En Éxodo 24:8 dice, entonces Moisés tomó la sangre, roció sobre el pueblo y dijo, esta es la sangre del pacto que el Señor ha hecho con ustedes acerca de estas cosas. Esta historia nos remonta al pueblo de Israel en el tema de la liberación de Egipto. El rociar la sangre sobre los dinteles de la casa de cada israelita estaba sometido a la promesa de cuidado que Dios había dado a su pueblo. Y no solamente a la promesa de parte de Dios, sino también a la promesa de obediencia, el obedecer de cada uno de los israelitas en esa noche de no salir de sus casas, porque la consecuencia sería la muerte. Entonces, esta es la transición que parte en la celebración de la Pascua judía, que en esos momentos lo vemos con Jesús. Correcto, es ahí en el que el pueblo de Israel se convierte en un pueblo del pacto, en un pueblo en respuesta a las promesas de Dios. Qué bonito saber que Dios siempre ha estado preocupándose por el bienestar de sus hijos, preocupándose porque si sus hijos son obedientes, allí la respuesta, porque te imaginas qué pasaba con los que no querían pintar los dinteles. Había gente que no quería y en su amor, ¿qué hizo Moisés? De pronto yo me imagino que lo forzó, ¿no? Porque quería lo mejor para su pueblo. Qué interesante entonces saber que Dios siempre está protegiendo a su pueblo. Pero también cuando ya vamos al Nuevo Testamento, miramos a esta fiesta especial de los panes sin levadura, y era un jueves de tarde, un jueves de noche, cuando estaban ahí reunidos Jesús. Pastor Esteban, ¿qué significa, qué representa este nuevo pacto? ¿Qué representa el pan? ¿Qué representa esta copa? Coméntanos. ¿Qué representa el vino y el pan? Me dijo, ¿no, pastor? Cuán importante es saber esto. Yo quiero leer acá en el libro de Marcos, capítulo 14, versículos 22, 23, 24 y 25. Dice, mientras ellos comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo, y lo partió y les dijo diciendo, tomen esto, es mi cuerpo. Luego tomó la copa habiendo dado gracias y bebieron todos. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto que es derramada en favor de muchos. Eso está en el versículo 24. Es impresionante, queridos hermanos, cuando uno analiza el texto bíblico del nuevo pacto,
El pacto antiguo consistía en que no había perdón de pecados, no había remisión de pecados si no se derramaba la sangre de un cordero. Si tú y yo hubiéramos vivido en esos tiempos, antes que Jesús venga, antes que Jesús muera, todos los sábados tendríamos que haber llevado un cordero para que Dios nos perdone. Tuviéramos que estar comprando, si no criáramos, hubiéramos tenido que comprar y llevar un cordero. El cordero simbolizaba a Jesús, ese cordero inocente que no tenía la culpa de nada, tenía que morir como representación de Jesús. Ahora, cuando Jesús viene, toma el lugar del ser humano y dice acá, el pan es mi cuerpo, ¿no? El pan que es roto, quebrado, magullado, el cuerpo de Cristo que es maltratado. A veces cuando nosotros pensamos en cómo sufrió Jesús, a veces nos imaginamos que solamente lo castigaron, así, no, a él lo sangraron, le dieron puñetes, le dieron con látigos, esos látigos que tenían como una especie de ganchos que laceraban su piel, lo escupieron en la cara. El cuerpo de Cristo, ese pan que representa el cuerpo de Cristo, fue roto, quebrado, maltratado. Y el vino que representa la sangre, el mismo Jesús da la respuesta, que representa la sangre. Y dice aquí de manera textual, dice, le dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que es derramada por muchos, para perdón de muchos. Hoy Dios quiere que tú y yo comprendamos que ya no más corderos deben morir, ya no más animales. Hoy solo tú y yo y cualquier ser humano podemos acercarnos al trono de la gracia de Jesús para encontrar oportuno socorro, porque Él ya tomó nuestro lugar. Solo tenemos que arrepentirnos y aceptar el perdón, ese perdón que costó la sangre de Cristo Jesús. Ese es el nuevo pacto. En medio de todo esto, Jesús declara 3 profecías. Jesús declara lo que iba a venir, lo que iba a pasar de aquí en adelante. La primera parte está en San Marcos capítulo 14, versículo 26 y 27. Dice el 26, después de haber cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos ustedes me dejarán esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Jesús estaba diciéndoles que de aquí en adelante ustedes me van a abandonar. La segunda profecía que Jesús declara es el versículo 28. Después de esto que haya resucitado, iré delante de vosotros. Jesús estaba hablando de su resurrección. Jesús estaba dando aquí la segunda profecía. Y luego viene la tercera en San Marcos capítulo 29, el versículo 31, dice, pero él con mayor insistencia decía, hablando de Pedro, ¿no? Estaba anunciando que Pedro le iba a negar. Y Pedro dijo, no, Señor, si es posible, yo voy contigo inclusive a la muerte. Pero ya Jesús estaba declarando estas 3 profecías porque así decía la palabra del Señor, así tenía que cumplirse. Qué interesante. Pero en esa situación, en camino al Getsemaní, pasa algo interesante. Porque Jesús va con tres discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, va camino y les dice, quédense aquí, oren. Hermano Alex, coméntanos un poquito. Aquí hay algo interesante porque pareciera la respuesta de Dios diferente, pareciera la respuesta de Dios un no. Coméntanos. Muy bien, San Marcos 14, 32. Jesús ora en el Getsemaní. Encontramos a Jesús en su lugar preferido de oración, de comunicación con su Padre. Entonces fueron al lugar que se llamaba Getsemaní y Jesús dijo a sus discípulos, siéntense aquí entre tanto que yo oro. Versículo 33 dice, tomó consigo a Pedro, Santiago y Juan y empezó a sentir pavor y angustia. Ese Jesús que no había tenido miedo a los líderes religiosos, ese Jesús que se había enfrentado a Satanás, que había hecho muchos milagros y había demostrado un gran poder, estaba sintiendo pavor,
estaba teniendo angustia por el momento que iba a enfrentar. El lado humano nos hace sentir esas cosas, frente a los problemas, frente a las dificultades o en un momento crucial de nuestra vida. En el versículo 34 dice, les dijo, mi alma está abrumada de tristeza hasta el punto de morir. Quédense aquí y velen. Pedía compañía a sus 3 discípulos, a Pedro, Santiago y a Juan. Versículo 35, y adelantándose un poco, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él esa hora. Momento difícil, momento crucial para Jesús. Miedo a poder fallar. El lado humano siempre sale a reducir, a pesar de la promesa. Versículo 36 decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, sin embargo, no lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Abba Padre, esta palabra aramea proviene o quiere decir en la traducción padre, pero vamos a cómo un niño se refiere a su padre, ¿no? Un niño dice, papito, papito querido, con qué ternura, con qué necesidad de poder ser correspondido con una respuesta. Jesús está solicitando a su Padre una respuesta y esta respuesta fue no. Muchas veces requerimos que nuestra respuesta sea positiva, sea inmediata, sea presta para que nosotros podamos sentirnos respondidos. Pero la respuesta de su Padre fue no. Muy difícil para Jesús poder aceptar esta respuesta. En momentos difíciles, en momentos que necesitamos de un Padre, muchas veces la respuesta es no. Así es, justamente encontramos esa respuesta de Dios, de su Padre, ¿no? Aquí en San Juan, capítulo 3, versículo 16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Esta es la respuesta del Padre a su Hijo. Esta es la respuesta de Dios a Jesús, diciéndole no, tienes que cumplir. Este es el papel por el que tú has sido puesto aquí en esta tierra, para morir por mis hijos. Luego de esto se desencadena una serie de situaciones en las que sus discípulos pasan varias de ellas. Por ejemplo, en el capítulo 13, versículo 46, encontramos a la turba ya prendiendo a Jesús. Vamos un poquito más adelante, el versículo 47, encontramos a Pedro tratando de defender a Jesús y coge una espada y hiere a un siervo allí. El versículo 48, el versículo 49, encontramos a Jesús allí incómodo, critica la forma como Él es arrestado, critica la forma como Él es apresado, está incómodo. El versículo 50, miramos allí que todos los discípulos, toda la gente empieza a alejarse y dejan a Jesús solito. Y el versículo 51, 52, inclusive un joven muchacho cubierto allí con una sábana, posiblemente dice el Evangelio que era Marcos, él también, el que estaba hasta el final, pero de pronto deja a Jesús. Pastor Esteban, qué interesante saber que esa gente que fue atendida, esa gente que fue sanada, esa gente que fue curada, esa gente por la que Jesús lo dio todo, ahora él estaba solo. Inclusive los discípulos, inclusive el mismo Pedro que le dijo, yo voy contigo, inclusive a la muerte. Ahora era el primero en correr. Pastor, coméntanos esta serie de situaciones que pasan los discípulos. Quiero leer el capítulo 14, versículo 50. Dice, entonces todos sus discípulos lo dejaron y huyeron. Hermanos queridos,
Es fácil servir a Jesús cuando las cosas están bien, cuando hay comodidades, cuando hay tranquilidad. Pero muchas veces, para muchas personas, es difícil servir a Dios cuando las cosas se ponen difíciles, cuando hay circunstancias duras, cuando hay dificultades. Y la vida cristiana también, los que aman y los que sirven a Jesús van a pasar momentos de tristeza, momentos de dificultades. Pero ahí es donde se va a fortalecer nuestra fe. Siempre he leído, Pastor Carlos, hermano Alexander, he leído la historia de Jesús y de Pedro cuando él le invita a orar. Y Pedro se queda dormido y Jesús ora y dice, no pueden acompañarme. Jesús soportó, pasó mucho tiempo orando y soportó la prueba. Pedro no soportó en más tiempo orando y entonces en el momento de prueba huyó. Entonces aquí tiene que ver mucho ese fortalecimiento espiritual, ese amor profundo que un siervo de Dios, que un discípulo de Jesús tiene, que va a poder soportar en los momentos de prueba. ¿Qué es lo que fortaleció a Jesús para enfrentar la prueba? Fue el estar conectado con su Padre. ¿Qué hizo que los discípulos huyan? Es que no soportaron estar en la presencia de Dios fortaleciendo su vida espiritual. Eso es lo que va a hacer que nosotros huyamos de Jesús cuando estemos en momentos de prueba y de luchas. De hecho, pastor, no es fácil seguir a Jesús. No es fácil ser discípulos de Jesús. Estos discípulos, como ya lo dijiste bien, mientras todo estaba bonito, mientras eran alimentados, mientras eran sanados, mientras eran atendidos, estaban ahí pues con Jesús. Pero ahora cuando las cosas están difíciles, cuando tenían que juzgar a alguien, nadie estaba cerca de Jesús. La última parte de la lección está hablando de Pedro, ese Pedro que le dijo a Jesús, Jesús, si es posible, voy contigo, inclusive a la muerte. Ese Pedro que estaba dispuesto a dar su vida por Jesús. Pero ahora encontramos en una situación interesante. Esta es la historia sándwich número 6, en la que Pedro primero se acerca a Jesús. En el centro encontramos a un Jesús testificando, a un Jesús sufriendo, a un Jesús dando la vida por sus hijos, a un Jesús siendo maltratado, siendo escupido. En el centro encontramos a este Jesús, pero el otro lado, al extremo, encontramos a Pedro negando a Jesús. Hermano Alex, ¿qué viene en nuestra mente? Coméntanos esta situación difícil en la que un discípulo que dijo que iba a dar la vida, ahora estaba negando a Jesús. Muy bien, Pastor Carlos. San Marcos 14:66. Pedro estaba en el patio. Pasó a una criada del sumo sacerdote y al ver a Pedro que se calentaba, lo miró y le dijo, ¿tú también estabas con Jesús el Nazareno? Ese discípulo que en teoría o en palabra dijo que iba a estar siempre con Jesús, hoy estaba tratando de hacerlo, pero estaba en el patio, lejos de Jesús. No lo estaba defendiendo, no lo estaba acompañando. ¿Qué dificultades pasamos los cristianos cuando decidimos ser fieles? Las pruebas y cuán bien preparados estamos. He allí la base para poder decidir seguir a Jesús o solamente mirarlo de lejos. No es fácil, de hecho, no es fácil. Encontramos a Jesús como el centro de la historia, Jesús como el personaje principal, dando la vida por sus hijos, Jesús testificando a favor, testificando para bien. Pero al otro extremo miramos a Pedro, ¿verdad? A Pedro negando la fe, a Pedro negando, no dando el mejor testimonio. Pero allá al extremo, Jesús mirándolo con ojos de esperanza, dándole una oportunidad. Yo me imagino en la mirada de Jesús, le decía a Pedro, tranquilo, levántate, tú puedes. Qué bonito amigos, qué bonito, apreciados hermanos, saber que Jesús, a pesar de la situación, es capaz de dar esperanza, es capaz de dar una oportunidad. Es así como terminamos el Explora, ahora vamos con el Aplica.
Pastor Esteban, la pregunta aquí en el aplica sería, ¿qué palabras de esperanza podríamos darle a alguien que está queriendo seguir a Jesús, pero en el intento de seguir a Jesús fracasa? La vida cristiana es una vida de luchas, de pruebas. Las pruebas no están afuera, las pruebas están en nosotros mismos, como lo vivió Pedro. Pero lo maravilloso de esta historia es que una de ellas es que Pedro dice que lloró amargamente y se fue. Pero él volvió a buscar a Jesús cuando se enteró que había resucitado. Judas, la Biblia dice que también lloró amargamente, pero nunca volvió. Jesús siempre miró a los dos con ternura, con amor. Dios también nos mira a nosotros con amor. Él le dio una mirada cuando Pedro lo negó esas 3 veces. Jesús estaba ahí, con una mirada tierna, con una mirada de esperanza. Hoy el Señor también te mira con esos ojos de amor y siempre está con los brazos abiertos esperando que tú vengas, y Dios quiere levantarte. Si has caído, Dios te dice hoy, levántate. Yo te amo con todo mi corazón. Qué bonito, esas son las palabras que Jesús da a Pedro, ¿no? Que lo levanta, lo anima, le da esperanza. Y es interesante que también nosotros a veces hemos fallado, pero Jesús nos mira con esperanza, nos da una nueva oportunidad. Muy bien, vamos con la siguiente parte entonces, con el CREA. De hecho que no es fácil seguir a Jesús. Y en ese camino a veces fallamos, a veces nos equivocamos, pero Dios nos da oportunidades. Y esta semana justo estamos repasando cómo es que a través del rito de humildad podemos tener una oportunidad. Coméntanos esta parte del CREA. Muy bien, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, a través del rito de humildad y de la Cena del Señor, nos permite a nosotros, los hermanos, sus hijos, poder demostrar públicamente y recapacitar y analizar nuestra vida para que a través del rito de humildad podamos recordar y la Cena del Señor, al comer el pan, al tomar el vino, recordar ese momento difícil que tuvo que pasar Jesús y ese enorme sacrificio que hizo por cada uno de nosotros. Qué bueno, es así como entonces nosotros podemos tener una oportunidad y hacer un nuevo pacto con el Señor. Hoy tú también, si de aquí para atrás te equivocaste, si de aquí para atrás le fallaste, hoy tienes la oportunidad de ir a una iglesia, de buscar a Jesús cada mañana a través de su palabra, a través de la lección de escuela sabática, poder reconciliarte con el Padre. Qué bonita oportunidad que Dios nos permite cada día. Hemos llegado a la parte final del repaso de esta lección número 11. Pastor Esteban, algunas palabras para cerrar este repaso. Pastor, es sorprendente, extraordinario este capítulo de la Biblia, esta lección que hemos tenido esta semana, porque encontramos el amor de Jesús, cómo deja todo, cómo sacrifica. Encontramos también la respuesta de María Magdalena, a cómo ella sintió ese amor por Jesús, que trajo un perfume de alabastro carísimo, una mayordoma fiel para el Señor. Encontramos un Pedro que falla, pero que un día Jesús lo mira con amor y la historia termina de Pedro que él se arrepiente, que el Señor le da la oportunidad, que Él nos ama. Y hoy, querido pastor, querido hermano Alexander y hermanos que están allí, no olvidemos que el Señor nos ama, sufrió por nosotros y nuestra vida debe ser, en cualquier circunstancia que podamos pasar, sea buena, sea mala, debe ser una vida de gratitud a nuestro amado Jesús. Gracias, Pastor Esteban. Hermano Alexander, ¿algunas palabras finales para cerrar este repaso? La historia nos recuerda a Jesús en un momento difícil, siguiendo esa pasión por cumplir su misión por la que fue enviado a esta tierra. Vemos también al Padre cumpliendo su misión. Hoy nos toca a nosotros cumplir nuestra misión, entregarnos a Él,
ser fieles discípulos de Él. Y así podemos heredar la vida eterna. Qué bueno, qué bueno. Yo me quedo con la escena, pastor, yo me quedo con la escena de Jesús mirando a Pedro, ¿no? Mirándolo con amor, mirándolo, dándole una oportunidad. Si usted, apreciado hermano, apreciada hermana, se equivocó en el pasado, hoy Jesús te mira con amor. Hoy Jesús quiere darte una nueva oportunidad. No dudes, no dudes, acércate a Él, busca una iglesia, pídele a Dios allí en tu corazón, pídele a Dios una oportunidad. Es así como hemos llegado a la parte final de este repaso. Gracias a cada uno de ustedes. Vamos a cerrar con una oración. Hermano Alexander, por favor, despídenos en oración. Muy bien. Gracias Dios por este recordatorio de la pasión, de la misión que cumplió Jesús en esta tierra. Gracias porque Él hizo el gran sacrificio para poder salvarnos a cada uno de nosotros. Y hoy nos toca, Señor, a nosotros aceptarlo, postrarnos ante Él y poder seguirlo, Señor. Tú estés con cada hermano presente, con cada oyente. Cuídalo, bendícelo. En el nombre de Jesús. Amén.